Washington DC, julio de 1919. El aire es denso, sofocante, cargado con una tensión que se puede cortar con un cuchillo. En la azotea de un edificio de 3 pisos, el sargento Marcus Washington, veterano de los Harlem Hellfighters, observa la oscuridad. Abajo las calles de su vecindario están en silencio, las luces apagadas, las ventanas atrancadas con muebles. De repente, el rugido de motores rompe la calma. Una caravana de Ford Modelo T, repleta de hombres blancos gritando insultos raciales. Algunos con las capuchas puntiagudas del Klan invade la calle. Comienzan a disparar indiscriminadamente contra las casas, esperando sembrar el pánico y la muerte. Pero en lugar de gritos de terror, reciben una respuesta. Marcus levanta su rifle Springfield M1903, el mismo que usó en las trincheras de Francia. Su respiración es controlada. Apunta. Un solo disparo, seco y preciso, hace estallar el parabrisas del auto líder. Desde otras azoteas y ventanas, más fogonazos responden en una cadencia disciplinada. La turba, que esperaba una masacre, se encuentra en medio de una emboscada militar. El terror acaba de cambiar de bando. Lo que acabas de ver no fue un incidente aislado. Fue una de las batallas de una guerra no declarada que ha sido sistemáticamente borrada de la historia. Te enseñaron que las comunidades negras fueron víctimas pasivas del terror de la Ku Klux Klan, pero la verdad es mucho más peligrosa para el poder establecido. Ellos se defendieron. Organizaron una resistencia, armada, táctica y letal, utilizando el entrenamiento militar que el propio Estados Unidos les dio para defender la democracia en el extranjero. Esta historia fue enterrada a propósito, porque demuestra que el monopolio de la violencia blanca se rompió no con súplicas, sino con pólvora y disciplina. Si crees que estas verdades merecen salir a la luz y romper el bloqueo del algoritmo, deja tu like ahora. Es la primera señal para que esta historia no vuelva a ser silenciada. Vamos a desenterrar lo que los libros de historia se negaron a imprimir, mostrando cómo hombres que se negaron a ser víctimas reescribieron las reglas del juego con sus propias manos y armas. Todo comenzó con una amarga ironía. Meses antes, en febrero de 1919, más de 350.000 soldados negros regresaban de la Primera Guerra Mundial, entre ellos el 369 Regimiento de Infantería, los Harlem Hellfighters, quienes desfilaron por la Quinta Avenida de Nueva York como héroes. Habían pasado 191 días en combate, más que cualquier otra unidad estadounidense, luchando bajo el mando francés porque su propio ejército los discriminaba. En Francia, fueron condecorados con la Croix de Guerre y tratados como hombres, experimentando una sociedad sin segregación legal. Esta experiencia los transformó. Regresaban a casa con medallas en el pecho y una nueva conciencia, creyendo en la promesa de que al luchar por la democracia en Europa, la ganarían en casa. Pero lo que encontraron fue un país gobernado por Woodrow Wilson, un presidente que había institucionalizado la segregación, y un sistema de apartheid de facto conocido como las leyes Jim Crow, listo para recordarles brutalmente cuál era su lugar. El Estados Unidos al que volvieron era un polvorín a punto de estallar. La Ku Klux Klan, revitalizada por la película de 1915, El nacimiento de una nación, estaba en pleno apogeo, con millones de miembros y un poder político inmenso. La gran migración había llevado a millones de afroamericanos del sur rural a las ciudades industriales del norte, creando tensiones económicas exacerbadas por una recesión de posguerra. Los supremacistas blancos usaban esta competencia por empleos y vivienda para avivar el odio, acusando a los negros de robar trabajos. Los linchamientos no eran crímenes aislados, eran una forma de terrorismo sistemático, un espectáculo público diseñado para mantener a la población negra sometida. En este ambiente, el regreso de cientos de miles de soldados negros, entrenados en el arte de la guerra y con un nuevo sentido de orgullo y dignidad, no fue visto como un motivo de celebración por la América blanca, sino como una amenaza existencial que debía ser aplastada por cualquier medio necesario. El sistema legal que estos soldados encontraron no era una estructura de justicia,
sino un arma de opresión diseñada meticulosamente para mantenerlos subyugados. Las leyes Jim Crow, una red asfixiante de estatutos estatales y locales, imponían una segregación racial estricta en cada aspecto de la vida: escuelas, hospitales, transporte y espacios públicos. Pero esto no era solo un fenómeno sureño. En el norte, una discriminación sistémica, aunque menos codificada, lograba el mismo resultado. En la cima de este aparato se encontraba el presidente Woodrow Wilson, quien, a pesar de su retórica sobre la democracia mundial, había purgado al gobierno federal de empleados negros, institucionalizando la segregación a nivel nacional. La ironía era brutal y sangrienta. Estos hombres habían luchado para hacer el mundo seguro para la democracia, solo para descubrir que esa democracia no los incluía. La ley no era su escudo, era la jaula, y la policía y los tribunales eran los guardianes de esa jaula, siempre listos para castigar a la víctima, no al agresor. La tensión racial se veía exacerbada por una caldera económica a punto de estallar. La gran migración había visto a millones de familias negras huir del terrorismo rural del sur hacia las ciudades industriales del norte en busca de seguridad y oportunidades. Al mismo tiempo, el fin de la Primera Guerra Mundial provocó una recesión económica. Las fábricas que producían material de guerra redujeron su producción, despidiendo a miles de trabajadores. De repente, veteranos blancos y negros, junto con la población civil, se encontraron compitiendo ferozmente por los mismos empleos y viviendas escasos. Los supremacistas blancos, con el apoyo de periódicos y políticos, explotaron esta ansiedad económica. Crearon y difundieron una narrativa tóxica. Los negros no eran ciudadanos buscando una vida mejor, eran una plaga económica, ladrones de trabajos que amenazaban el sustento de las familias blancas. Esta propaganda convirtió la competencia económica en un pretexto para la violencia racial, dando a las turbas una justificación patriótica para su odio. En este caldo de cultivo de odio legal y económico, el terrorismo de la Ku Klux Klan floreció como nunca antes. El renacimiento del Klan, impulsado por la película de 1915, El nacimiento de una nación, una obra de propaganda que glorificaba al Klan como salvador de la civilización blanca, lo había transformado en una organización de masas con millones de miembros. Sus capuchas blancas ya no se escondían en las sombras, desfilaban abiertamente en las calles principales, con miembros que incluían a policías, jueces y políticos. Los linchamientos se convirtieron en espectáculos públicos, eventos familiares anunciados en los periódicos. Eran rituales de tortura diseñados no solo para matar a un individuo, sino para aterrorizar a toda una comunidad, para recordarles a todos los negros que cualquier aspiración a la igualdad, la propiedad o la dignidad sería castigada con la muerte más brutal imaginable. Esta era la atmósfera que respiraban los veteranos que regresaban, un aire cargado con la amenaza constante de una violencia sádica y sin consecuencias para los perpetradores. Pero algo fundamental había cambiado. El sistema de opresión esperaba encontrarse con la misma población que había dejado atrás, pero se topó con una nueva mentalidad encarnada en los veteranos, el nuevo negro. Este no era el hombre sumiso que el sistema Jim Crow estaba diseñado para crear. Era un hombre que había visto el mundo más allá de las fronteras de la supremacía blanca estadounidense. En Francia, bajo el mando del ejército francés, había sido tratado como un soldado, no como un ser inferior. Había compartido trincheras y recibido medallas de una nación agradecida. Había experimentado una sociedad sin las humillaciones diarias de la segregación. Esta experiencia fue transformadora. Regresaron con un orgullo forjado en el combate y una conciencia de su propio valor. Se negaron a aceptar volver a ser ciudadanos de segunda clase, y lo más importante, llevaban consigo el conocimiento letal de las tácticas de guerra. El sistema esperaba que bajaran la cabeza. En su lugar, la levantaron, y en sus manos no había súplicas, sino rifles. Para el sargento Marcus Washington, la vida después de la guerra era una esquizofrenia diaria. Un día, era un héroe desfilando por la Quinta Avenida, con el peso de la Croix de Guerre en su pecho,
y el rugido de la multitud en sus oídos. Al siguiente, de vuelta en su barrio de Washington, D.C., era solo otro hombre negro al que un policía podía empujar fuera de la acera sin motivo, o al que un tendero blanco le negaba el servicio con una mirada de desprecio. La medalla, guardada en un cajón, se sentía como un trozo de metal inútil, una burla cruel a la promesa por la que había sangrado. Cada humillación, cada puerta cerrada, era un recordatorio de que la guerra que había ganado en Europa solo era el preludio de la guerra que ahora debía librar en su propio hogar. El objetivo ya no era una trinchera enemiga, sino la simple dignidad de caminar por la calle o proveer para su familia sin ser visto como una amenaza o un subhumano. El eco de los morteros en Francia a menudo regresaba en sus sueños, a veces despertado por el simple sonido de un coche petardeando en la calle. Marcus odiaba la violencia con la pasión de alguien que la había visto de cerca, que había olido la muerte y sentido el temblor de la tierra bajo el fuego de artillería. Su único objetivo era construir una vida tranquila, ver crecer a su hijo en un mundo mejor que el que él había conocido. Eran estas pequeñas victorias, la sonrisa de su esposa, el respeto ganado en su trabajo en el astillero, las reuniones dominicales en la iglesia de la comunidad, las que daban sentido a su sacrificio. Pero el miedo era un compañero constante, un miedo que no era por él mismo, sino por ellos. El temor de que la misma violencia sin sentido que había dejado en Europa pudiera cruzar el océano y llamar a su puerta, y que esta vez no habría un ejército para protegerlos, solo sus propias manos. La tensión se acumulaba como una carga eléctrica antes de una tormenta. Las noticias que llegaban a través de los periódicos negros, como el Chicago Defender, hablaban de linchamientos en el sur y de ataques esporádicos en ciudades del norte. En las barberías y en los porches, las conversaciones comenzaron a cambiar. El miedo inicial dio paso a una ira fría y decidida. Marcus empezó a reunirse con otros veteranos de su regimiento, hombres que, como él, conocían el lenguaje de la estrategia y la disciplina. En el sótano de una logia masónica, a la luz de una sola bombilla, no hablaban de rendición. Compartían recuerdos de Francia, no por nostalgia, sino para recordar su propia fuerza. Recordaban cómo habían mantenido la línea cuando otros se habían quebrado. La pregunta en el aire dejó de ser «¿Qué haremos si nos atacan?», para convertirse en una afirmación silenciosa y sombría. «¿Estaremos listos cuando nos ataquen?». El punto de ruptura llegó en una tarde de junio. Una turba de marineros blancos, enardecidos por rumores falsos, atacó a un grupo de hombres negros a pocas cuadras del barrio de Marcus. Cuando la policía llegó, en lugar de dispersar a los agresores, arrestaron a las víctimas negras que intentaron defenderse. Marcus lo vio con sus propios ojos. La ley no era un escudo, era un arma apuntada directamente contra ellos. En ese instante, la última ilusión de una justicia ciega se hizo añicos. Comprendió la terrible verdad. El enemigo no era solo la turba ignorante, sino el propio sistema que la envalentonaba y protegía. El Estado era cómplice, y esto es solo el comienzo de lo que intentaron esconder. Suscríbete al canal, porque aquí rescatamos las historias que los libros didácticos enterraron. La decisión que Marcus y sus hombres tomaron esa noche cambiaría las reglas del juego para siempre. Las reuniones en el sótano se transformaron en consejos de guerra. El debate había terminado. Ahora solo quedaba la planificación. Desempolvaron sus viejos rifles Springfield M1903 y sus pistolas Colt, armas que el ejército les había permitido conservar. El olor a aceite de armas llenaba el aire mientras las limpiaban con una eficiencia sombría y profesional. No había bravuconería, solo la gravedad de hombres preparándose para lo impensable. Sobre una pizarra, Marcus, aplicando las tácticas aprendidas en las trincheras de Meuse-Argonne, dibujó un mapa detallado del vecindario. Identificó los tejados que ofrecían las mejores líneas de tiro, los callejones que podían servir como rutas de escape o emboscada, y las intersecciones que debían ser fortificadas. Estaba convirtiendo su comunidad en una fortaleza, su hogar en un campo de batalla. Odiaba cada segundo, pero la alternativa, la imagen de su familia a merced de una turba, era infinitamente peor.
El aire de julio se hizo irrespirable, cargado no solo de humedad, sino de una amenaza inminente. Los periódicos locales comenzaron a publicar titulares incendiarios, fabricando historias de crímenes cometidos por hombres negros para avivar la histeria blanca. Era una estrategia de terror psicológico bien conocida, el preludio de la violencia física. La Ku Klux Klan, sintiéndose envalentonada, desfiló a plena luz del día en las afueras de la ciudad. Para Marcus y los demás veteranos, todas las señales estaban ahí. Era el mismo patrón de escalada que habían visto antes de una gran ofensiva en el frente. El momento de la preparación había terminado. Recorrieron el vecindario, casa por casa, con una advertencia tranquila pero firme. Están por venir, esta noche. No corran, no se escondan, luchen. Las luces de las casas se apagaron. Las ventanas se atrancaron con muebles, y en la oscuridad, una comunidad se preparó no para morir, sino para hacer que el enemigo pagara un precio de sangre por cada centímetro de su tierra. La noche del 19 de julio de 1919 fue la noche en que la esperanza murió y fue reemplazada por una determinación fría como el acero. Marcus Washington vio como una turba de marineros y soldados blancos, enardecidos por un rumor falso sobre el ataque a una mujer blanca, arrastraba a un hombre negro de un tranvía y lo golpeaba sin piedad. Pero el verdadero punto de quiebre no fue la violencia de la turba. Eso era predecible. Fue lo que vino después. Cuando llegaron los policías, no dispersaron a los agresores. En su lugar, arrestaron a 2 hombres negros que habían intentado intervenir para salvar a la víctima. Marcus lo presenció desde la distancia, paralizado por una rabia helada. En ese instante, la verdad se cristalizó en su mente con una claridad aterradora. El sistema no estaba roto, funcionaba exactamente como estaba diseñado. La ley no era un escudo para su gente, era el martillo que la turba usaba para aplastarlos con la bendición del Estado. Esa noche, en su pequeño apartamento, Marcus sacó la Croix de Guerre de su caja de madera. La medalla francesa, ganada con sangre y valor en los campos de batalla de Europa, se sentía fría y extraña en su mano. Era el símbolo de una promesa traicionada, una mentira brillante que le habían contado sobre la democracia y la igualdad. Había luchado por un país que ahora permitía que sus hermanos fueran cazados en las calles como animales, mientras la ley miraba para otro lado o, peor aún, ayudaba a los cazadores. El sonido de los gritos de la turba en la distancia se mezclaba con el eco de la artillería en sus recuerdos. Se dio cuenta de que la guerra nunca había terminado para él. Simplemente había cambiado de geografía. El enemigo ya no llevaba un uniforme alemán, llevaba el rostro de su vecino, de su policía, del gobierno que le había enviado a morir por una libertad que nunca tuvo la intención de compartir. La decisión se forjó en ese silencio, dura e irrevocable. No volvería a ser una víctima. Con la medalla aún en el bolsillo, Marcus se dirigió al sótano de la logia masónica. El aire estaba cargado de miedo y confusión. Los otros veteranos estaban allí, sus rostros tensos a la luz de una sola bombilla. Discutían sobre esconder a sus familias, sobre apelar a las autoridades, sobre rezar. Marcus esperó a que terminaran y luego habló. Su voz no era alta, pero cortaba el aire como un cuchillo. Vi a la policía arrestar a los nuestros por defenderse, dijo, su mirada pasando de un hombre a otro. No hay nadie que venga a salvarnos. No hay ley que nos proteja, solo estamos nosotros. Sacó la Croix de Guerre y la dejó sobre la mesa. El ejército de los Estados Unidos nos entrenó para matar. Nos enseñaron a mantener una línea, a establecer un perímetro, a disparar con precisión bajo presión. Y ahora vamos a usar cada gramo de ese entrenamiento para defender nuestros hogares. No era una sugerencia, era una orden. El debate cesó. El miedo en la sala fue reemplazado por algo más antiguo y más fuerte, el instinto del soldado. La reunión se transformó instantáneamente en un consejo de guerra. La pregunta ya no era si debían luchar, sino cómo iban a ganar. Sobre una pizarra, Marcus dibujó un mapa del vecindario, aplicando las mismas tácticas que había usado para defender las trincheras en Francia. Convirtió su comunidad en una fortaleza. Aquí, dijo, señalando los edificios de 3 pisos en las esquinas,
Ponemos a nuestros mejores tiradores. Crearemos campos de fuego cruzado. Los coches de la turba tendrán que reducir la velocidad en estas intersecciones. Serán embudos, puntos de estrangulamiento. Asignó a cada hombre un puesto, una responsabilidad. Organizaron un sistema de señales con linternas, establecieron puntos de reunión y rutas de evacuación para mujeres y niños. Estaban convirtiendo las herramientas de la opresión, las calles estrechas y los edificios apiñados de su gueto segregado, en ventajas tácticas. No era una reacción de pánico, era la aplicación fría y metódica de la ciencia militar. Estaban preparándose no solo para repeler un ataque, sino para infligir el máximo daño posible al enemigo. Al salir del sótano, el aire de la noche se sentía diferente. La decisión había sido tomada, y con ella una línea invisible había sido cruzada. Ya no eran ciudadanos suplicando protección, eran soldados defendiendo su territorio. El plan se extendió por el vecindario como un reguero de pólvora silencioso. Las familias dejaron de hacer las maletas para huir y empezaron a atrancar sus puertas y ventanas. Las luces se apagaron no por miedo, sino por estrategia. En la oscuridad, los hombres tomaron sus posiciones en los tejados y detrás de las ventanas, con sus rifles Springfield limpiados y cargados. Había un silencio tenso, el tipo de silencio que precede a una batalla, lleno de miedo, pero también de una resolución inquebrantable. Marcus Washington, apostado en su tejado, sintió el peso familiar del rifle en sus manos. Odiaba lo que estaba a punto de hacer, pero entendía con una certeza que le helaba los huesos que era la única opción que les habían dejado. Esa noche, en las calles de la capital de la nación, la América Negra iba a responder al terror con fuego. Y la historia, lo supieran o no, nunca volvería a ser la misma. El rugido de los motores Ford Modelo T rompió el silencio sofocante de la noche de julio en Washington, D.C. Era la banda sonora del terror que se aproximaba. Una caravana de vehículos, repletos de hombres blancos, algunos con las capuchas puntiagudas del Klan, otros con el simple uniforme del odio, invadió el vecindario de Marcus Washington. Los insultos raciales se mezclaban con el sonido de disparos indiscriminados contra las casas oscuras. Esperaban gritos, pánico, la satisfacción de una masacre fácil contra un enemigo indefenso. Era un ritual que conocían bien, una cacería humana sancionada por la inacción de la ley y la complicidad de la sociedad. Creyeron que, como siempre, encontrarían víctimas, pero esa noche, en la capital de la nación que habían enviado a Marcus a defender, se encontraron con soldados. La turba, en su arrogancia, no se dio cuenta de que no estaba entrando en un gueto, sino en una zona de aniquilación cuidadosamente preparada, una trampa mortal diseñada por hombres que habían sobrevivido a un infierno mucho peor. Desde su puesto en el tejado, el sargento Marcus Washington sintió la culata de su rifle Springfield M1903 contra su hombro. El metal estaba frío, familiar. Abajo, el auto líder de la caravana disminuyó la velocidad, convirtiéndose en el objetivo perfecto. Marcus contuvo la respiración. El mundo se redujo al punto de mira de su arma. No había ira en su acción, solo una eficiencia glacial, la misma, que lo mantuvo vivo en las trincheras de Meuse-Argonne. Un solo disparo seco y preciso resonó en la calle. El parabrisas del Ford estalló en una telaraña de cristal y el conductor se desplomó. El vehículo giró bruscamente y se estrelló. Antes de que la turba pudiera procesar lo que había sucedido, el infierno se desató sobre ellos. Desde otras azoteas y ventanas, un fuego cruzado disciplinado y letal respondió en una cadencia militar. Las balas destrozaron motores y cuerpos. El pánico cambió. De bando, los cazadores, ahora presas, se encontraron atrapados en una emboscada perfecta, enfrentándose no a civiles aterrorizados, sino a una unidad de infantería veterana. La batalla por Washington, D.C. duró 4 días. Las turbas blancas, acostumbradas a la impunidad, se encontraron con una resistencia que no podían comprender ni superar. Intentaron reagruparse y atacar desde diferentes calles, pero en cada esquina se toparon con un fuego coordinado. Los veteranos de los Harlem Hellfighters,
Habían convertido su vecindario en una fortaleza inexpugnable. La noticia de la resistencia armada se extendió como un reguero de pólvora. Finalmente, el presidente Wilson, el mismo que había institucionalizado la segregación, se vio obligado a enviar a más de 2.000 soldados federales, no para proteger a los ciudadanos negros, sino para restaurar el orden. La ironía era brutal. El ejército de los Estados Unidos fue desplegado para desarmar a los mismos hombres que había entrenado, para detener la humillación de las milicias blancas. Aunque la lucha cesó, el mensaje había sido enviado y recibido. La narrativa del negro sumiso se había roto con el sonido de los disparos. Apenas una semana después, la chispa de Washington, D.C. encendió una hoguera en Chicago. El conflicto, que se convertiría en el más sangriento del Verano Rojo, comenzó con un acto de violencia aparentemente trivial, pero profundamente simbólico. En una calurosa tarde de julio, Eugene Williams, un joven negro de 17 años, cruzó flotando en una balsa una línea invisible de segregación en las aguas del lago Michigan. Una turba de blancos en la orilla comenzó a apedrearlo. Williams se ahogó. Cuando un oficial de policía blanco se negó a arrestar al hombre responsable de la agresión y en cambio arrestó a un hombre negro que protestaba, la ciudad explotó. Durante 7 días, Chicago se convirtió en un campo de batalla urbano. Turbas blancas, a menudo lideradas por clubes atléticos, que en realidad eran pandillas étnicas, invadieron los barrios negros del South Side, quemando casas y atacando a cualquiera que encontraran. Pero, al igual que en D.C., no encontraron una comunidad dispuesta a ser masacrada. La defensa del Black Belt de Chicago fue una hazaña de organización militar comunitaria. Los veteranos de la Octava Guardia Nacional de Illinois, una unidad totalmente negra, tomaron el mando. Transformaron el vecindario de Bronzeville en una zona fortificada. Levantaron barricadas con tranvías, volcados, sacos de arena y muebles. Establecieron perímetros defensivos y puestos de francotiradores en los tejados de los edificios de apartamentos. Las patrullas armadas recorrían las calles, repeliendo las incursiones de las turbas con una disciplina feroz. El Chicago Defender, el periódico negro más influyente del país, publicó titulares que no pedían paz, sino que exigían la autodefensa. No estamos dormidos, advertían. Los hombres de nuestra raza están decididos a morir luchando. Lo que el sistema blanco vio como un motín fue en realidad una guerra de defensa territorial. Era la declaración de que la vida negra no solo tenía valor, sino que sería defendida con pólvora y sangre si era necesario. Pero la revelación más oscura y terrible del Verano Rojo no ocurriría en las ciudades industriales del norte, sino en los campos de algodón de Arkansas. Aquí, el conflicto no fue por el espacio público, sino por algo mucho más fundamental: el dinero. En el condado de Phillips, cerca de un pequeño pueblo llamado Elaine, los aparceros negros estaban hartos de ser estafados por los terratenientes blancos que controlaban las desmotadoras y los libros de contabilidad. Cansados de trabajar todo un año para terminar endeudados, decidieron organizarse. Formaron un sindicato, la Progressive Farmers and Household Union of America, con el objetivo de contratar a un abogado y demandar colectivamente para obtener un pago justo por su cosecha. Esta acción no era solo una demanda económica, era un acto de insurrección contra un sistema feudal diseñado para mantenerlos en una esclavitud virtual. Y el sistema, al sentirse amenazado en su raíz, respondió no con negociación, sino con aniquilación. La masacre de Elaine comenzó cuando un grupo de hombres blancos disparó contra una reunión del sindicato que se celebraba en una iglesia. Los aparceros, muchos de ellos también veteranos de guerra, devolvieron el fuego. Este acto de autodefensa fue utilizado como pretexto para desatar un pogromo a gran escala. Cientos de hombres blancos de los condados circundantes, formando una inmensa turba, comenzaron a cazar y asesinar a hombres, mujeres y niños negros indiscriminadamente. Pero el verdadero horror llegó cuando el gobernador de Arkansas pidió ayuda federal. El gobierno de los Estados Unidos envió a 500 soldados del ejército. Lo que sucedió a continuación fue la revelación más escalofriante de todas. Los soldados federales,
En lugar de proteger a los ciudadanos negros, se unieron a la turba. Usaron sus ametralladoras para masacrar a los aparceros que se habían refugiado en los campos de caña. El enemigo ya no era solo la KKK o una pandilla local, era el propio Estado. El gobierno que Marcus Washington había jurado defender, ahora usaba su poderío militar para exterminar a su gente por atreverse a pedir un salario justo. El Verano Rojo alcanzó su clímax no en un enfrentamiento equilibrado, sino en una masacre que reveló la verdadera naturaleza del enemigo. En Elaine, Arkansas, la resistencia de los aparceros negros fue tan efectiva que el sistema no pudo tolerarla. La respuesta no vino de una turba desorganizada, sino del propio gobierno de los Estados Unidos. 500 soldados del Ejército Federal, equipados con ametralladoras, fueron desplegados. Su misión no fue restaurar el orden, sino unirse a la cacería. El Estado, la institución que Marcus Washington y miles de otros habían jurado defender con su vida en Europa, se convirtió en el principal verdugo. Los soldados utilizaron su entrenamiento y armamento superior para acorralar y masacrar a cientos de hombres, mujeres y niños negros que se escondían en los campos. En ese momento, la victoria fue total para la supremacía blanca. El costo para los aparceros no fue solo la derrota, sino el exterminio a manos de su propio gobierno. La revelación fue absoluta y aterradora. El enemigo final no era la capucha blanca, sino el uniforme del ejército. El fin de la violencia física dio paso a una guerra legal, una perversión de la justicia diseñada para castigar a los sobrevivientes. En Elaine, ni un solo hombre blanco fue procesado por la masacre. En cambio, cientos de afroamericanos fueron arrestados. Se llevaron a cabo juicios farsa, donde los acusados negros, muchos de ellos torturados para obtener confesiones, se enfrentaron a jurados totalmente blancos. 12 hombres, conocidos como los Elaine 12, fueron sentenciados a muerte en la silla eléctrica por el crimen de haberse organizado y defendido. En Chicago y Washington, D.C., el patrón se repitió. La policía arrestó masivamente a las víctimas negras que habían tomado las armas para proteger sus hogares, acusándolos de incitar a la revuelta. El sistema judicial no fue un árbitro neutral. Fue el arma final para aplastar la resistencia, asegurando que incluso en la supervivencia no habría victoria. La ley se usó para reescribir la historia en tiempo real, convirtiendo a los héroes en villanos y a los asesinos en guardianes del orden. A corto plazo, el resultado del Verano Rojo fue devastador. Cientos de vidas negras se perdieron, miles de hogares y negocios fueron reducidos a cenizas, y el poder de la supremacía blanca pareció reafirmarse con una brutalidad sin precedentes. Sin embargo, en medio de las ruinas, algo fundamental había cambiado. La resistencia armada había destrozado permanentemente el mito del negro pasivo y sumiso. La imagen del nuevo negro, un individuo dispuesto a luchar y morir por su dignidad, se forjó en el fuego de esas batallas. Aunque las comunidades pagaron un precio terrible, la victoria psicológica fue innegable. Demostraron a sí mismos y al mundo que no serían masacrados sin luchar. Este cambio de conciencia fue la verdadera consecuencia del Verano Rojo. La lección aprendida con pólvora y sangre fue que la supervivencia y el respeto no se pedían, se defendían. Fue una victoria pírrica en lo material, pero una victoria fundacional en el espíritu de la resistencia. El proceso de borrado histórico comenzó antes de que los cuerpos se enfriaran. La prensa blanca dominante, desde el Washington Post hasta el Chicago Tribune, culpó unánimemente a la arrogancia y agresividad de los soldados negros que regresaban de Europa como la causa de la violencia. Los informes oficiales de gobernadores y jefes de policía describieron la autodefensa organizada como una insurrección planificada por los negros para masacrar a los blancos. En Elaine, la narrativa oficial fue que el sindicato era una conspiración para iniciar una guerra racial. Estas mentiras deliberadas, repetidas hasta convertirse en hechos aceptados, absolvieron a las turbas blancas y al Estado de toda responsabilidad. Los archivos fueron manipulados, las pruebas destruidas,
La historia de la resistencia táctica, de la valentía de los veteranos, fue activamente suprimida y reemplazada por una historia de victimización negra y agresión injustificada. Estaban enterrando la verdad bajo una montaña de propaganda para asegurar que las generaciones futuras nunca supieran que la gente se defendió. Cuando el otoño de 1919 llegó, la violencia abierta del Verano Rojo disminuyó, pero la guerra continuó en otros frentes. El legado de la resistencia armada no desapareció, se transformó. La brutalidad de la represión estatal galvanizó a organizaciones de derechos civiles como la NAACP, que vio un aumento masivo de miembros y se hizo cargo de la defensa legal de los Elaine 12, llevando su caso hasta la Corte Suprema en una batalla que duraría años. El Verano Rojo demostró a una generación entera que la lucha por la libertad requería un enfoque multifacético: la autodefensa en las calles, la batalla en los tribunales y la lucha por la memoria. La imagen del negro sumiso había sido reemplazada por la del luchador. No habían ganado la guerra, pero habían cambiado para siempre las reglas del enfrentamiento. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿La brutalidad de los ataques o la organización militar de la resistencia? Comenta abajo con tu respuesta. La historia del Verano Rojo no se desvaneció por accidente. Fue enterrada con una pala y un propósito. Antes de que la sangre se secara, la maquinaria del borrado se puso en marcha. Los periódicos controlados por blancos, desde el Washington Post hasta el Chicago Tribune, no hablaron de defensa, sino de insurrección negra. Los informes oficiales de la policía y los gobernadores culparon a la arrogancia de los veteranos, pintando a los defensores como agresores. La autodefensa fue renombrada como incitación a la revuelta. ¿Por qué este esfuerzo coordinado? Porque la verdad era demasiado peligrosa. Una comunidad negra que se defiende con éxito, usando tácticas militares contra el terror blanco, era una idea que podía extenderse. Era la prueba de que el monopolio de la violencia no era absoluto. Para mantener el sistema de Jim Crow, no solo debían reprimir los cuerpos, sino también la memoria de su valor, asegurando que las generaciones futuras solo conocieran la historia de la víctima, no la del guerrero. Este apagamiento deliberado fue tan exitoso que construyó los mitos que muchos todavía creen hoy. El mito de que la resistencia negra fue exclusivamente no violenta hasta la llegada de Malcolm X. El mito de que las comunidades negras eran víctimas pasivas que esperaban ser salvadas. Y el mito más pernicioso de todos, que la Ku Klux Klan era una fuerza invencible que nunca encontró una oposición real y organizada. Estas no son simples omisiones históricas, son armas narrativas. Al borrar la historia de la autodefensa armada, se niega la legitimidad de la autoprotección negra en el presente. Se alimenta la idea de que los derechos fueron otorgados por un sistema benévolo, en lugar de ser conquistados a través de la sangre y la estrategia. Cada debate actual sobre la brutalidad policial y el derecho a la defensa comunitaria se ve distorsionado por la ausencia de esta verdad fundamental. Por eso, desenterrar esta historia hoy es más que una lección de historia. Es un acto de resistencia. Es reclamar una herencia de coraje que nos fue robada para mantenernos dóciles. La memoria de Marcus Washington y los defensores del Verano Rojo no es solo un recordatorio del pasado, es una herramienta para el presente. Nos enseña que la agencia, la estrategia y la voluntad de defender la propia vida no son conceptos nuevos, sino una tradición profunda y poderosa. Esta historia prueba que nuestra historia no es una de espera, sino de lucha, que nuestra libertad nunca fue regalada, fue conquistada. Recordar esto es rearmarnos con la verdad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿La brutalidad de los ataques o la organización militar de la resistencia? Comenta abajo con tu respuesta.